Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una jornada más al ciclo Cultura 360 que organiza la Fundación Unicaja. Esta es una iniciativa que nace con la idea de ofrecer miradas amplias y abiertas sobre los grandes temas de nuestro tiempo. Grandes temas que nos sirven para detenernos, para recapacitar, pensar, dialogar, descubrir, y todo ello de la mano de grandes nombres en distintos ámbitos del conocimiento que comparten sus perspectivas a través de charlas y diálogos amenos, como podrán comprobar hoy en esta jornada. Y esta tarde nos acompaña Lola López Mondéjar. Ella es psicoanalista, escritora. Seguramente la conocerán por su obra narrativa y ensayística, y más recientemente por su obra Sin relato, que obtuvo el premio Anagrama 2024 de ensayo. En los centros culturales de Fundación Unicaja ya es una voz que resuena. La hemos escuchado hace algunos meses en el ciclo de La Terraza en Cádiz. Hoy tenemos el placer de compartir la tarde con ella. Próximamente, en el mes de abril, también se encontrará en Almería, en el Centro Cultural Fundación Unicaja, también para ofrecernos su charla. Y la verdad es que Lola desenreda aquello que piensa, y además tiene la habilidad, o creo que hoy más acertado decir la osadía, de convertir esos hilos en libros que nos cambian la mirada. Convierte cada idea en una puerta abierta y cada pregunta en una brújula. Cada charla suya es diferente. Si ustedes tienen la fortuna de verla aquí o haberla visto en Cádiz y después también verla en Almería, comprobarán que son charlas totalmente diferentes, pero todas tienen algo en común. Porque Lola no viene a contarnos respuestas, viene a encender preguntas y hacer que éstas prendan en la mente de todos ustedes. Nos demostrará que pensar no es un deporte de riesgo, sino más bien una gimnasia mental que en estos tiempos es absolutamente necesaria. Porque cuando el pensamiento se atreve, el mundo se mueve. Yo ya voy a ceder la palabra a ella porque estarán deseando escucharla, no sin antes invitarles también a la próxima jornada de Cultura 360, que será en este mismo espacio el jueves 26 de febrero, también a las 7 de la tarde, con una charla también muy interesante sobre cómo se conectan la biodiversidad, el cambio climático y el papel que pueden jugar la agricultura regenerativa para revertir la degradación. Será de la mano de Odil Rodríguez de la Fuente, hija del que fuera famoso naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. Ya sin más, les agradezco su presencia, le damos la bienvenida a Lola y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se oye bien? Sí. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que luego pensemos juntos un poco sobre la propuesta que vengo a haceros. Y muchas gracias, Francisco, por invitarme. Es un placer, me lo pasé fenomenal en Cádiz. Fue un precedente estupendo. Bueno, ¿por qué? Lo acaba de decir Francisco, pero ¿por qué le pongo osar pensar? Bueno, pienso que pensar hoy es algo revolucionario, es decir, que va contracorriente, que va en contra de la corriente mainstream que nos va alejando del pensamiento, y de eso es de lo que quiero hablar. Para empezar, voy a empezar diciendo que lo que hoy entendemos como el sujeto contemporáneo, el yo moderno, podríamos decir, lo que nosotros sentimos como nos representamos a nosotros mismos, no es algo que haya sido siempre igual, es una construcción histórica, es una construcción que tiene una genealogía densa y profunda y que se adentra en la historia, y el momento en el que todos los especialistas culmen lo ponen es la invención de la imprenta. La invención de la imprenta fue una revolución cultural casi sin precedentes. Bueno, todas las técnicas han sido
nos hemos hecho a nosotros mismos a partir de la técnica, y la imprenta trajo de la mano pues, la lectura, se popularizó la lectura, la Biblia, que fue una de las primeras cosas que se tradujo a las lenguas europeas. Eran cientos y cientos de miles de ejemplares los que se empezaron a circular, y cambió la concepción del hombre, digamos, de lo que podríamos decir del hombre medieval, y empezó a haber un hombre renacentista, un hombre que luego sería el antecedente del hombre ilustrado. Con la imprenta aparece la invención del yo, la invención de lo que hoy consideramos la individualidad, es la invención de sí, eso que nosotros creemos que somos y sabemos que somos un cuerpo único y que tenemos una mente que alberga nuestros pensamientos. No siempre fue así. Antes de esa revolución cultural tan profunda, como digo, y que tuvo también que ver con este señor que tenemos detrás, sí, se ha ido. Bueno, tiene que ver también con René Descartes, cuando dice pienso, luego existo, y empieza a concebir ese señor y a concebirse también el pensamiento y a separarse, y con el laicismo que trajo de la mano la reforma luterana, que nos separó y nos hizo sujetos, como nos entendemos hoy, autónomos, y luego la contrarreforma, que fue una decepción enorme contra la religión, por las guerras tan sangrientas que trajo también consigo, que hizo que el hombre se retirase la mirada de Dios y la centrase dentro de sí mismo, que es lo que dio después lugar al Renacimiento. Es decir, lo que quiero decir es que todas estas variables, procesos históricos profundos, trajeron consigo la concepción de un yo moderno como alguien que tiene dentro, que alberga un mundo propio, que tiene interioridad, que tiene lo que podríamos decir la capacidad reflexiva de hacer una doblez sobre sí mismo, la metacognición, pensar sobre sí mismo y empezar a adquirir un pensamiento crítico, que es lo que Harold Bloom que atribuye de una manera muy literaria, muy bonita, a las obras de Shakespeare, cuando dice que Shakespeare fue quien inventó, el inventor del humano. La invención del humano se lo debemos a Shakespeare. Los personajes shakespearianos son aquellos que, de alguna manera, como decía La Rochefoucauld, nadie amaría si no hubiera oído hablar del amor. Es decir, la literatura, después el cine, y ahora veremos qué otros ingredientes se han unido a eso, son dispositivos performativos que, en base a la repetición de exposiciones de imágenes, de relatos, van construyéndonos tal y como somos. Esos dispositivos cambian con las técnicas y cambian de una sociedad a otra. Como no lo veo, a ver, estoy mal situada respecto a mí misma. Bueno, este sería Harold Bloom cuando hablaba de Shakespeare y la invención de lo humano, y quiero detenerme en algo que fueron dos conceptos que fueron para mí muy importantes a la hora de concebir la obra sin relato a la que se refería Francisco. Y es un filósofo francés, René Girard, que trabajó lo que él llamó el deseo mimético, y lo trabajó antes que el psicoanálisis lacaniano. René Girard decía que no hay deseo es nihilo, ningún deseo procede de la nada, todos los deseos necesitan un mediador del deseo, decía él. Y hablaba de Don Quijote y de Madame Bovary. Don Quijote, dice Girard, se hace caballero andante porque lee libros de caballería. Y entonces quiere ser como los héroes de Amadís de Gaula. Y Emma Bovary se hace Emma Bovary, Madame Bovary, la conocemos todos, ¿verdad? Se hace la heroína romántica por antonomasia del siglo XIX porque quiere imitar a las heroínas románticas de las novelas que lee. Entonces, su deseo es un deseo mimético, es un deseo imitativo, y los mediadores son los libros de caballería y las heroínas románticas. Hoy podríamos decir que el deseo mimético actual ya no son esos, sino son los youtubers, los tiktokers y los instagramers. Es decir, aquellos que nos proponen modelos de cómo hemos de
qué debemos desear y cómo desear, son estos personajes que inundan las redes sociales con cientos, con miles y con millones de seguidores. Y en realidad, este deseo mimético tiene mucho que ver con identidades prestadas. Hay dos términos, un término que se acuñó antes de René Girard, de Gilles Gaultier, que se llamaba bovarismo, y él cogió a Madame Bovary como el personaje, el ejemplo de las personas que son guiadas desde fuera. Él dice que son guiadas por una sugestión exterior, es decir, que no hacen una exploración autorreflexiva, como vamos a ver ahora, para darse cuenta qué sienten, sino que sus sentimientos son copia, imitan sentimientos ajenos, alter dirigidos por otros. A esto le llamó bovarismo. Y hoy podríamos decir, adelanto a donde vamos a ir, hoy podríamos decir que lo que se ha clausurado es esa exploración para llegar a estas identidades miméticas que copian lo que dicen estos personajes de las redes sociales, que básicamente es cómo consumir. La identidad de hoy es una identidad de consumidor. Y en lugar de pensar, podríamos decir, es una actividad de actuaciones, son absolutamente actuadores. ¿Por qué os digo esto? ¿Por qué os cuento estas cosas? Porque quiero llegar a la literatura, a la buena literatura. La buena literatura es una... Freud decía que había que leer a los poetas, porque para él los poetas eran tanto poetas como narradores y tenían una habilidad particular, por encima del común de los mortales, y es la de explorar su mundo psíquico con osadía, con valentía, osar pensar, y sacar de ahí perlas con las cuales mostrarnos a los demás que podamos identificar nuestras emociones. La buena literatura tiene esa capacidad, está llena de buenos detalles. La buena literatura está... ¿Por qué no me hace cara? Está llena de buenos detalles. He traído otra vez, pero se me resiste. Ya está. Bueno, he traído una novela de Alice Munro, porque la buena literatura, y he traído mujeres porque siempre son más olvidadas y menos citadas, como la literatura de Clarice Lispector, que me parece magnífica a la hora de explorar las emociones minuciosamente, la de Annie Ernaux, por ejemplo, también la de Jean Rhys o la de Alice Munro. En esta ocasión he traído a Alice Munro porque es muy más conocida tal vez, bueno, aunque hay 2 premios Nobel entre las que he citado. Alice Munro escribió una novela, la única novela, porque ella es escritora de relatos, que se llamaba La vida de las mujeres. La vida de las mujeres cuenta la vida de una niña, es una novela de iniciación. Es una novela donde cuenta cómo se hace adulta una niña que se llama Adele, que vive en un pueblo de Ontario, que es el territorio de Alice Munro, en Canadá, que se llama Jubilé, el premio, el pueblo donde vive. Y tiene un hermano, y tiene una madre y un padre, una familia, donde el padre es cazador de zorros y pasa casi todo el invierno lejos de la casa. Y el hermano más pequeño que ella. Y una vez que el padre ha vuelto, su perro, que se llama Mayor, le da, no saben por qué, por matar ovejas. Empieza a asesinar ovejas. Y el padre decide sacrificar a Mayor, porque no se puede, los vecinos andan enfadados porque le mata todas las ovejitas. Entonces va a matar al perro y de él tiene unas observaciones que quiero contaros, quiero leeros, porque me parece que descubre aspectos del humano, explora lo humano de una forma valiente, muy osada, que nos producen a nosotros una especie de iluminación, una revelación, un descubrimiento sobre emociones y sentimientos que por nosotros mismos a veces no somos capaces de reconocer y que a veces necesitamos en esa especie, porque Spinoza ya decía que los hombres éramos muy miméticos, en esa especie de impulso mimético que nos diga esto que sientes es humano. La buena literatura hace eso, esto que sientes
es humano, también es humano. Yo voy a contar lo que le pasa a Adele. Quiere ser escritora cuando sea mayor, pero no quiere ser cronista como su tío, no quiere describir minuciosamente las pequeñas anécdotas del pueblo. Ella quiere ser una gran escritora, quiere alcanzar la gloria y por eso se hace una observadora minuciosa del mundo interior y un mundo que está lleno de ambivalencias. Os leo sin más lo que dice de él. Van a matar a Mayor, su hermano pequeño lo quiere mucho y llora, es un drama el pobre niño, pero mirad lo que dice ella. Dice, y yo no quería que eso sucediera, no quería que pegaran un tiro a Mayor, pero experimentaba una tensa excitación, además de pesar. Esa escena de la ejecución que imaginaba y me producía ese momentáneo instante de oscuridad, ¿me era totalmente desagradable? No. Esa es la osadía de pensar. Me era desagradable, podíamos quedar en la convención, en lo políticamente correcto. Sí, me era desagradable que mataran a mi perro querido. Pues no me era desagradable del todo, porque ejercía sobre mí una tensa excitación. Me daba pena, pero me excitaba, me producía curiosidad. Y esa ambivalencia es la que hace los buenos detalles de la buena literatura. Os traigo este ejemplo más y pasamos a lo que yo creo que se está perdiendo hoy con ese nuevo deseo mimético mediado por estos mediadores del deseo que son las redes sociales. En otro momento, Dell escucha una conversación entre un amigo de la familia, el doctor Chamberlain, que era un poquito rijoso, era un viejecillo verde. No os voy a contar eso porque se alargaría muchísimo la intervención. Escucha una conversación con su madre y le dice que en Italia, en la Guerra Mundial, los padres vendían a sus hijas. Y ella entiende muy bien de qué se trata, ¿no? Que prostituían a sus hijas. Y entonces ella, la posibilidad de ser atractiva sexualmente a su edad, a la edad que tenía 12 años, lo que estoy contando es alrededor de los 12 años, le produce un despertar de su fantasía sexual. Y empieza a observar a las prostitutas del pueblo y mirad lo atrevida que es a la hora de explorarse a sí misma. Dice, me froté las caderas a través del rayón frío. Si hubiera nacido en Italia, ya sería un cuerpo utilizado, magullado, experimentado. No tendría culpa. La idea de la prostitución, la falta de responsabilidad, hizo que saliera por un momento de mí misma. Un pensamiento atractivo, relajado, por lo que tenía de definitivo y porque ponía fin a la ambivalencia y a la ansiedad. Es algo que hemos encontrado muchísimo en muchas mujeres en sociedades muy represivas, donde la sexualidad ha estado reprimida, la fantasía del rapto, de ser raptada, o la fantasía de la prostitución, de ser forzada, incluso la fantasía de violación, aunque esto quede absolutamente incorrecto decirlo, pero hay una fantasía de violación. ¿Por qué? Porque evita la responsabilidad, evita la culpa. Y de él, tan chiquitita, ya se da cuenta de que eso es así, de que ella experimenta una atracción porque la liberan, dice, es un pensamiento atractivo por la falta de responsabilidad que implicaba ser vendida y poder experimentar el sexo, que a esa edad tenía curiosidad como cualquier puber, cualquier adolescente, sin sentimiento de culpa. A mí me parece que hoy ese tipo de exposición, de análisis profundo de las ambivalencias, de la ambivalencia de las emociones y de los sentimientos humanos se está perdiendo mucho. Y se está perdiendo por el incremento de la imagen sobre la palabra, de lo que os contaba, lo que sabemos todos de las redes sociales. La literatura nos enseña a pensar. Nos enseña a pensar y, como dice Martha Nussbaum, y es un agente de educación moral. La literatura, la buena literatura, la que acabo de leer de Alice Munro y las autoras que he nombrado y muchas otras, son ejercicios donde podemos aprender la empatía. Se aprende a entender las emociones de los otros, a ver en qué relación tengo yo, cómo me parezco o no a esas emociones de los otros y a desarrollar lo que llama Martha Nussbaum la imaginación
radical, la imaginación narrativa. La imaginación narrativa como la capacidad de pensar que el otro alberga dentro de sí emociones y sentimientos parecidos al mío y poder comprenderlos. Esto en psicoanálisis le llamamos mentalizar. La mentalización es lo que Martha Nussbaum llama imaginación narrativa. Y eso lo aprendemos y lo hemos aprendido antes de la literatura. Por ejemplo, con los cuentos Al amor de la lumbre, no sé si os lo leían, que exploran las emociones, los celos, la ira, hasta la muerte, ¿no? El peral de la tía Miseria, no sé si os acordáis, que baja la muerte y no baja del peral y nadie muere. Y van a pedirle todos al peral que baje, por favor, que actúe, que saque la guadaña, porque el mundo se hace inhabitable, ¿no? Si nadie puede morir. Son todo cuentos que tienen enseñanzas morales muy profundas y que nos enseñan a entender el mundo. Esa es una de las funciones de la literatura. Y además nos enseñan a desarrollar la introspección. Esa imaginación narrativa es un ejercicio introspectivo, es un ejercicio de lo que decía antes, de una metacognición, de una vuelta sobre nosotros mismos, de construir un yo observador, nosotros y un yo observador, que mira cómo vivo y que pueda analizar lo que vivo. Y eso es lo contrario de lo que está sucediendo ahora. Es decir, incorporar entre el estímulo y la respuesta que voy a dar un aparato psíquico capaz de hacer esos análisis como de él, es algo que se está aboliendo completamente con la digitalización, como vamos a ver ahora después. También perjudica mucho a este ejercicio del pensamiento introspectivo y del pensamiento crítico, ahora veremos, lo que sería la ausencia de juego presencial. Aquí Martha Nussbaum insiste mucho en que el contacto visual con el otro nos enseña a interpretar emociones, cosa que, por ejemplo, en los emoticonos o en las conversaciones en las redes sociales es muy difícil. Tenemos que servirnos de mediadores para entender el tono, las connotaciones de lo que estamos diciendo. Entonces, el juego presencial, la lectura de la buena literatura nos enseña a un reconocimiento del otro como semejante y nos aleja de la polarización, por ejemplo, que es algo uno de los ¿sabéis?, de los efectos de la digitalización. ¿Cuáles son esos efectos de la digitalización? Nosotros, tanto Martha Nussbaum como, por supuesto, Freud, como Lucio Ordine, como otros muchos, insisten en este carácter de la literatura como agente de formación de nuestras identidades, de este yo moderno que somos nosotros. Insisten en que ese uso de la literatura para tiene que estar instituido. Y por eso ellos hablan de introducir la tecnología y las humanidades en la universidad, que es el proceso contrario al que estamos asistiendo ahora mismo. Esta mañana, cuando venía para Málaga, escuchaba por la radio lo que está haciendo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Como todos lo sabemos. Está retirando muchísimo dinero de las universidades. Está impidiendo que una generación entera de chicos y de chicas tenga un acceso gratuito a la educación. Las humanidades además de la educación tecnológica y científica, que son sumamente necesarias, son importantísimas para conseguir que no perdamos estos rasgos que caracterizaba a la especie humana, como es pensar, decíamos que somos seres pensantes, y no nos convirtamos en identidades miméticas, que es hacia dónde vamos. Esta conversión en identidades miméticas como Madame Bovary o como Don Quijote, que el pobre solo al final, en su lecho de muerte, consigue tener un insight, una iluminación, y se da cuenta de que Don Quijote era un papel que estaba haciendo y que ha hecho el tonto durante toda su vida, dice él de sí mismo, dice, y ahora me di cuenta que soy Alonso Quijano el bueno. Y se ha dado cuenta que ha prestado su vida a una identidad mimética sin llegar a saber quién es, y solo, desgraciadamente, cuando va a morir, Madame Bovary no tiene esa capacidad introspectiva. La literatura, además, produce es un profundo ejercicio de la atención. Y quiero detenerme en esto porque la atención es una ventaja evolutiva que ha tenido nuestra especie, que está a punto de perder.
todos lo veis todos los días, salen cientos de artículos en las redes sociales. La atención ha sido lo que nos ha hecho, la capacidad de atender, la atención profunda en un acontecimiento, en un oficio, en un experimento, nos ha producido que nuestra especie sea, para bien o para mal, lo que somos. Para mal porque ha dominado el mundo, y qué bien que venga el próximo día a hablar de cambio climático y hablar de riesgos medioambientales, porque ahora vamos a acabar ahí. Entonces, eso lo estamos perdiendo. Y la literatura es un ejercicio de atención profunda. Es una construcción de un cerebro lector. Ahora vamos a ver lo que es ese cerebro lector. Un cerebro lector capaz también de pensar. Pero se empezó a perder. Cuando se empieza a perder esto, Yves Citon, que tiene un libro que se llama Economía de la atención, dice que ya Voltaire, fijaros que se quejaba de la pérdida de atención, pero que cuando empieza a perderse efectivamente es con el avance de la publicidad. El avance de la publicidad comienza en 1841, 1830, 33, pero tiene su punto álgido con un sobrino de Freud, que se llamaba Edward Bernays, como de Marta, era sobrino político. Marta Bernays era la mujer de Freud, que fue el que le dio a la publicidad todo lo que conocemos ahora mismo. Imaginaros, si en el año que él, en el 1930, la publicidad ya era un peligro que se advertía como que iba a producir un descenso de la atención, ¿qué no será hoy cuando nos asalta constantemente en nuestros teléfonos móviles? Cuando vamos a buscar una palabra en otra lengua o a cualquier cosa y nos damos cuenta que nos captura nuestra atención la publicidad y nos lleva en ese scroll infinito, nos lleva por derroteros que no deseábamos tener y nos distrae de lo que queremos hacer. Entonces, os contaba todo esto de la literatura precisamente porque estamos en proceso de perder habilidades que hemos ido acumulando a lo largo de toda nuestra historia como seres humanos, ¿no? Hemos hecho un proceso que podríamos decir, yo en el libro Sin Relato me preguntaba, ¿somos menos humanos? Y respondía que sí, respecto a cómo nos concebimos hoy, a los seres humanos que hoy somos menos humanos, porque hay capacidades que han sido absolutamente cercenadas con el aumento de la digitalización. Con este incremento de la imagen sobre la palabra, hay un autor italiano, Bifo Berardi, que dice que estamos por primera vez Franco Bifo Berardi, en una generación que aprende más palabras de una máquina que de su madre. Ese aprendizaje más de una máquina que de la madre secuestra las connotaciones afectivas del lenguaje y hace un descenso de la sensibilidad. Hay una pérdida de sensibilidad a la hora de utilizar el lenguaje, aparte de que el vocabulario de las generaciones de los llamados, polémicamente llamados nativos digitales, tienen un vocabulario muy inferior y a veces son incapaces de comprender textos complejos, precisamente por este incremento, este descenso de la atención. El incremento, cuando desciende la atención, ¿estamos ahí? Sí. Desciende también, se produce una atrofia de la capacidad narrativa, porque la aceleración, la sobrecarga de estímulos a la que nuestro cerebro está expuesto cotidianamente y la velocidad a la que vamos en nuestra vida hace que nuestra propia vida sea también como un scroll infinito. Nosotros estamos aquí, tenemos una experiencia singular, espero por lo menos que sea singular, y luego inmediatamente podemos pasar a otra y a otra sin que dé tiempo, porque todavía tenemos un cerebro que necesitaría más tiempo para elaborar, sin que dé tiempo a que esa experiencia se fije en nuestra memoria y produzca un recuerdo. Si no hay recuerdo, si no hay una huella anémica, si no hay un recuerdo, y un recuerdo no solamente visual, sino un recuerdo narrativo, no hay memoria, y si no hay memoria hay pérdida de identidad.
Y con la pérdida de identidad y la necesidad urgente que en este siglo estamos teniendo, el siglo XXI, hay una urgencia identitaria grandísima, porque las identidades se han ido perdiendo, las identidades firmes, ¿no? Los encuadres, los marcos firmes que nos dotaban de seguridad están rompiéndose. Pongo uno, por ejemplo, la masculinidad, ¿no? Lo que se entendía como masculinidad hegemónica se ha debilitado y hay muchas incertidumbres, y lo vemos en la manosfera, que son respuestas inmediatas a cómo responder a qué es hoy ser un hombre. Entonces, esta identidad no se construye. En lugar de darse una moratoria para poder analizar qué soy yo, qué hombre soy yo, eso no se produce porque hay una falta de reflexividad, una falta de autoobservación, una atrofia de la capacidad narrativa, y se adhieren a propuestas dadas por otros. Es decir, volvemos a que lo que hoy más lo que más se adecua a las necesidades del tecnocapitalismo es un sujeto que casi no es sujeto y que tiene una identidad mimética. Creo que me seguís, ¿verdad? Alcanzo a expresar lo que quiero decir. No sé si es nuevo o no para vosotros, por eso a lo mejor si no me podéis interrumpir. Es decir, lo que ha sucedido es algo grave, porque se ha dado un retroceso muy profundo en lo que fueron los ideales ilustrados del siglo XVIII al siglo XX, que era aquel imperativo kantiano del atrévete a pensar, sal de la infancia de la humanidad, que eran las identidades miméticas, las identidades religiosas, las identidades de estos hombres, si seguimos con Shakespeare, los soldados como el rey Lear o bien Macbeth, soldados que seguían ciegamente, fielmente al señor feudal o a su rey y que no tenían creada una identidad. Atrévete a pensar, sal de ahí y construye una subjetividad creativa. Abandona las identidades miméticas. Esto fue un ideal ilustrado que guió en Occidente, el mundo yo hablo es Occidente, guió en Occidente nuestra cultura hasta comienzos del siglo XX, hasta que se universaliza la digitalidad, es decir, la conversión de toda la vida en datos. Ahora mismo ese proceso de convertir en datos la vida humana entera, de atraparnos en las pantallas, de crear unos instrumentos, una técnica nueva, distinta a todas las técnicas, porque toda la técnica nos ha producido como somos. Desde el fuego, las gafas, los coches, todo ha ido cambiando el humano que éramos. Pero esta nueva técnica, de la cual no tenemos control, que monitoriza nuestras emociones, ahora lo veremos, que se hace cargo de nuestra vida interna y nos la captura, secuestra nuestra atención, vigila nuestra vida, sabe más de nosotros a veces que nosotros mismos, nos proporciona sin cesar, como un mediador del deseo, elementos de deseo que podemos querer o no, que a veces ni nos da tiempo a saber si los queremos o no. Esa técnica que ha transformado y que está transformando nuestra individualidad tiene efectos tóxicos sobre nosotros. Todas las técnicas tienen una doble faz, y esto hoy lo recordamos, Günther Anders ya lo decía, ¿no? La bomba atómica acabó con la guerra, pero a su vez es un peligro que ahora los especialistas en geopolítica dicen que los grandes peligros son el cambio climático y la amenaza nuclear, ¿no? Entonces, toda técnica tiene esa doble cara. Por una parte nos desarrolla, por otra parte nos puede ser tóxica, puede hacernos muchísimo daño. Las redes sociales, que fueron asumidas con un optimismo tecnológico extraordinario, cuando os acordaréis, porque hace muy poquito, y la mayoría de los que estamos aquí lo vivimos, cuando salieron, todos los colegios querían tener ordenador, todas las bibliotecas querían tener ordenadores. Como ahora hemos hecho un retroceso, nos hemos dado cuenta, eso pasa mucho en nuestra cultura, y es que no somos precavidos. No somos precavidos porque somos por el ideal prometeico. El ideal prometeico, que es conquistar
el sol, conquistar a los dioses, ser poderoso, conquistar el fuego, y el ideal entre Ícaro y Dédalo, nosotros siempre quisimos ser Ícaro. En Occidente se nos empuja a la desmesura, a la ibris, a ir a por todas. Si Ícaro quiere volar y su padre le hace unas alas que son de cera y plumas y le dice no te acerques al sol, que se derrite, ni te acerques al agua, que pesan y te vas a ahogar. Él no le hace caso y se ahoga. Y el papá, el Dédalo, le hace caso, tiene prudencia y llega a la isla. Nosotros somos una generación, somos una sociedad de imprudentes. Y lo mismo que asumimos la revolución industrial con una efervescencia loca, ¿no?, que hizo que se fuera todo el mundo a las ciudades, bueno, todo lo que ya conocemos, hemos hecho lo mismo con las redes sociales. Es decir, no nos hemos dado cuenta de los peligros que encierran y nos hemos dado cuenta muy tarde y las hemos dejado en manos de grandes empresas, de las GAFAM, ahora mismo son los amos del planeta, y vamos a ver lo que están haciendo con ese planeta. Entonces, todo ese ideal ilustrado que nos daba, bueno, el humano que somos, ¿no?, el ciudadano crítico que necesita la democracia y que nos sirvió de guía y que queríamos todos estudiar, y que en España el ascensor social, por ejemplo, de nuestra generación era porque nuestros padres sabían que si sabíamos íbamos a llegar más lejos, ¿no? Eso se ha roto. Y ahora mismo hay una producción intencionada de ignorancia, que yo le he llamado estultofilia. El amor a la tontería, el amor a la ignorancia. Pero es una producción intencionada, ¿por qué? Porque cuanto más ignorantes somos más manipulables y somos mejores consumidores. Somos más Madame Bovary. Nos ponen el señuelo de un chal y Madame va y lo quiere comprar. Nos ponen el señuelo de un sombrerito, de una zapatilla, de un móvil nuevo y lo quieren comprar. Y lo quieren comprar sin preguntarse ya, sin capacidad de mentalizar, si lo necesita o no. El orden de la necesidad está excluido. Es un orden del deseo, de un deseo que no acaba nunca, un deseo sine die, que es el que mueve las ruedas del capitalismo. Y el tecnocapitalismo lo ha conseguido. Y bueno, produce un descenso de la empatía. Es obvio, se deriva de lo que he dicho. Se deriva que si yo no soy capaz de tener un mundo interno, no voy a ser capaz de desarrollar la identidad, la imaginación narrativa de Martha Nussbaum, la mentalización. Si yo no me conozco a mí misma, si no soy capaz como de analizar mis ambigüedades, ¿cómo voy a poder atribuir al otro emociones y sentimientos que en mí no puedo reconocer? Entonces, esa empatía baja y el otro es tratado como un otro funcional, como un otro y esto enlaza con algo que ha pasado desapercibido, pero que ahora podemos observar. Hay una tendencia universal y se está aprovechando, y hay una película, ¿os acordáis de la película Her? Aquella que se enamoraba de un robot. Hay una tendencia que se llama el efecto Eliza, a atribuirle a las máquinas características humanas, ¿no? Y es decir, pensamos que la máquina que nos habla tiene dentro, es muy difícil reducirla a una mecánica. Creemos que tiene dentro un ser, un sujeto como nosotros, le atribuimos, mentalizamos por ella. Pues este efecto se ha visto a su vez redoblado por otro, que es lo contrario, y es que han sido las máquinas ahora las que nos hacen a nosotros performativamente. Es decir, en el mundo digital hay un anhelo de no fricción. La no fricción es las apps mejores, más optimizadas, son aquellas que no nos cuesta nada sacar un billete. Son orgánicas, intuitivas, ¿no? Parece que hemos nacido con el billete en la mano, ¿no? Esas son las mejores ingenieros, los que hacen las apps sin fricción. Y ese anhelo de no tener fricción se ha incorporado a nuestra vida. Y nos hemos convertido en seres impacientes, en seres que utilizan al otro como un otro funcional, como una función que viene a cubrir
Por ejemplo, con lo que pasa con Tinder, con las aplicaciones de citas. Un otro que está en un catálogo como si fuera un producto y que tiene que cubrir mis necesidades sin que haya fricción, sin que haya conflicto. Es decir, tiene que ser tal y como yo lo imagino. Como en esos primeros momentos del enamoramiento. Cuando aparece el otro real, no me gusta, porque hay fricción. Porque las relaciones interhumanas son zonas de compromiso incómodo, dice Anne Sink, donde yo tengo que crear con el otro un lenguaje nuevo, un lenguaje común, un lenguaje para relacionarme con el otro. Cuando aparece eso, no me gusta. ¿Por qué hemos estado, de alguna forma, performativamente, plásticamente, como si fuéramos plastilina, hechos al modo de estas aplicaciones en las cuales pasamos muchísimas horas al día? Es decir, huyendo, anhelamos huir de la fricción. Y eso trae consecuencias enormes, enormes en nuestra subjetividad y en las relaciones interpersonales. Una de las consecuencias es que, bueno, sabéis que la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora mismo, el uso mayoritario de la inteligencia artificial es como terapeuta, como psicólogo, como psicoanalista. Y la inteligencia artificial no está hecha para hacer eso, en absoluto. La inteligencia artificial nunca confronta, porque huye de la fricción, siempre está para darnos barniz, para darnos brillo narcisista. Qué bien lo has hecho. Esa pregunta es muy interesante, ¿no? Es imposible. Y sin embargo, están sustituyendo las relaciones humanas. Y no solo con los terapeutas, también con los amigos. Es decir, cuando nos acostumbramos a un diálogo sin fricción con una máquina a la que le atribuimos, por el efecto ELIZA, propiedades y características humanas, vamos a huir del contacto personal. Y ya hay grupos, grandes grupos en el mundo, y si queréis nos entendemos en eso, que prefieren tener relaciones por ejemplo, con muñecas eróticas o con cantantes de manga, o aislarse con su ordenador y no tener relaciones interpersonales que siempre van a estar sujetas al conflicto. Entonces, ¿por dónde voy? Eso nos convierte, nos convierte todo lo que estoy describiendo. ¿Sabéis que hay una polémica? Bueno, la inteligencia artificial generativa, la que se piensa que sabe lo que dice, todavía está por construir. Hay muchos desarrollos de los grandes sistemas de modelos de lenguaje, como el ChatGPT y otras, que se dice que son como loros estocásticos, que hablan pero no saben lo que dicen. Porque así como el lenguaje humano, por ejemplo, ahora mismo que soy yo la que hablo, estoy del océano de cosas que me vienen, selecciono en esa tristeza que es el lenguaje, porque no puedo mostraros todo, tengo que seleccionar un hilo conductor para poder, un hilo narrativo, porque narrar es justamente buscar un hilo conductor. Entonces, tengo que seleccionar eso, que ese es el lenguaje humano, con el vocabulario del que me he provisto a lo largo de mi vida. El lenguaje del ChatGPT es un lenguaje probabilístico. Está hecho, bueno, yo no soy especialista, pero con una serie de capas donde ellos aprenden de nuestro lenguaje, de todos nuestros textos, de todos nuestros chats, de todo. Aprenden probabilísticamente qué palabra viene después de otra y construyen la frase. Pero no sabe lo que dice. En realidad, por eso hay una paradoja muy interesante que a veces apenas observamos, y es que eso que podemos llamar la nube, eso tan inmaterial como puede ser la inteligencia artificial, está asentada en una enorme materialidad. Es decir, está gastando recursos, muchísimos recursos naturales. Las zonas donde están los centros de datos se están agostando, están secándose a su alrededor. En Alemania hay comarcas donde hay centros de datos que los vecinos están luchando para que no se construyan más, porque está secando, acabando con la agricultura. La cantidad de energía eléctrica que necesitan para enfriar los grandes ordenadores que alojan aquello que nos parece que es magia, remagia,
es agua, unas cantidades ingentes de agua, de energía para enfriar. Están pensando si meterla debajo de la Antártida para que el frío sea natural y no tengas que invertir energía en ello, pero se piensa que ya la inteligencia artificial es la tecnología que más energía va a consumir de todas las que utiliza el ser humano, más que los transportes y más que cualquier otra. Y sin embargo hay una apuesta enorme por esa tecnología. ¿Qué nos traen más? ¿Por qué digo estos loros estocásticos que no saben pensar, que hablan pero no saben lo que dicen? Os traigo, yo la propuesta mía es ir contracorriente, osar pensar a pensar de todo. Lo que ha sucedido con el pasaje de la escritura a la pantalla es que se ha producido una brecha que es generacional también entre lo que se llama la atención profunda, que es la que podemos utilizar para construir un texto o para leer y podernos detener en una tarea el tiempo suficiente para comprenderla. El otro día leía en Twitter, en Twitter no tengo yo, en X, una chica que le decía, pero ¿cómo voy a leer Cumbres Borrascosas si no la conozco? Me veo la peli. Que hay un decrecimiento, al no haber atención profunda, el cerebro lector al que antes me refería se atrofia. Se ha cambiado esa atención profunda por una hiperatención, que no quiere decir que tengamos más atención, sino que tenemos una atención distorsionada, es decir, una atención que va de un objetivo al otro, que salta de aquí para allá, en eso que optimistamente se llama multitasking. ¿Os acordáis cuando hablábamos? Pero el que hace multitasking no hace nada, en realidad, porque no se puede hacer muchas cosas bien a la vez. Bueno, estamos pasando y hay una brecha muy importante donde hay un descenso de la concentración y un descenso de la capacidad para hablar. Hay una autora que dice que este cambio en esta lectura, en este cambio de la atención, tiene riesgos, grandes riesgos en las capacidades humanas a las que ella me refería y que pueden llegar, dice ella, a desaparecer. La reflexión, por ejemplo, el pensamiento crítico a favor de este deseo mimético, de estas identidades miméticas de copié-collé, ¿no? Que son las que están monetarizando los populismos. Los populismos están capitalizando de alguna manera un deseo de identidad urgente, dándoles mantras facilones, simplones, que obvian la complejidad del mundo, lo simplifican extremadamente, pero hacen que muchos varones, que son los que más les están votando, ahora las mujeres también están votando mucho, se resuelvan sus angustias de masculinidad adhiriéndose a esas propuestas, por ejemplo, de partidos de populismo de derecha, me refiero. Bueno, pues esta pérdida de capacidades humanas, se vio muy bien en un experimento que hicieron, que es muy sencillo. Cogieron a 3 grupos de estudiantes y los pusieron, a unos les pidieron que hiciera un resumen de un texto de una manera convencional, es decir, leyendo el texto y sintetizando, como lo hemos hecho siempre. A otros con ayuda de Internet, pero sin inteligencia artificial. Y a los terceros con el ChatGPT. Bueno, pues se dieron cuenta que el 83% de quienes usaron el ChatGPT no sabían reproducir después, minutos después, lo que habían escrito, que no lo habían escrito, obviamente. Es decir, no había una huella lectora, una huella anémica de la síntesis que se había proporcionado el aparato. Esto genera lo que ellos llaman una atrofia cerebral y una deuda cognitiva. Es decir, las conexiones neuronales, las sinapsis que se generan cuando leemos, que se multiplican además, porque la lectura va generando nuevas conexiones neuronales que a su vez van abriendo otras conexiones neuronales, esto entra en un déficit que es muy difícil de recuperar. Dicen el experimento lo tenéis, el de MidLab App de hace un par de años, 2023 creo. Una deuda cognitiva que produce un déficit, una bajada de conectividad cerebral. Es decir, somos más tontos. Y de hecho, hay ya estudios bastante fundados que dicen que si la inteligencia humana creció desde que hay mediciones, que son mediados del siglo pasado, de 1900, hasta ahora,
hace ya 2 décadas que está decreciendo, 7 puntos por década, es decir, justo cuando empieza la universalización de Internet. En el año 2000 es cuando se empiezan los iPhone, se universaliza de una manera, mirad, si el fuego, es que es una cosa, no nos damos cuenta lo grave que ha sido, porque es por la imprevisión. Si el fuego tardó millones de años en extenderse por la Tierra, la primera tecnología, podríamos decir, y es ahora, en 20 años, todo el mundo tiene iPhone. Todo el mundo. Y no estamos preparados, podríamos decir, para esa rapidez, para esa gran aceleración. Todo esto desborda las capacidades, la plasticidad del cerebro, la desborda. Y hacemos muchos mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, el enfriamiento afectivo, otro es el descenso de la atención, para sobrevivir en este mundo tan caótico. Vamos, ¿qué quiero deciros con todo esto? Mirad, hay algo feo que os voy a contar, si me permitís. Hay un concepto que se llama zonas de sacrificio, no sé si lo conocéis, que se refiere a cómo la industrialización feroz, el capitalismo extractivista, por ejemplo, zonas mineras, las minas de wolframio a cielo abierto, por ejemplo, el Mar Menor, que es de donde yo vengo, que yo vengo de Murcia, y ahí está la laguna salada más grande de Europa, el Mar Menor, que es una zona de sacrificio que ha sido sacrificada a la agricultura industrial y ha tenido unos episodios de atrofia, de anoxia, que ha muerto toda la fauna que había por los pesticidas que las grandes lluvias llevan a la laguna y matan, falta oxígeno y se mueren. Bueno, pues esto se llama zonas de sacrificio. El capitalismo, para desarrollarse, por ejemplo, las zonas de sacrificio que se infradesarrollan alrededor de los centros de datos. Hay un desarrollo exponencial de algo y a su alrededor se genera un empobrecimiento de la población muy grande, que muchas veces son poblaciones racializadas, se lo llevan a sitios así muy empobrecidos o que no ha llegado nunca a la industria, ¿no? Pues esas zonas de sacrificio, la hipótesis que os traía era que nuestras capacidades humanas son la zona de sacrificio de la digitalización. La digitalización ha producido un descenso de nuestras capacidades convertidas, las ha sacrificado a favor de este capitalismo, un tecnocapitalismo que además, y esto es lo que os digo que es más grave todavía, está poseído por una especie de religión apocalíptica en la que ha apostado, y vais a identificar personajes, han apostado ampliamente por el desarrollo tecnológico sin límite, sin mediación ninguna, sin control, porque consideran que todo el planeta ya es una gigantesca zona de sacrificio. Es decir, el planeta entero se va a sacrificar y los ricos están buscando, los súper ricos, los 1000 millonarios, están buscando salidas. Esto hay un libro maravilloso, El capitalismo de la fragmentación, y un artículo de Noami Klein y Astra, una compañera suya, que hablan de esto muy bien. El artículo lo podéis encontrar en la web, es magnífico. Están buscando salidas que ellos, que son grandes tecnócratas, por ejemplo, Elon Musk, que se quiere ir a Marte, reproduciendo la colonización en Marte, porque destrozando igualmente Marte. Bueno, pues consideran que el mundo no tiene futuro y que solo se van a salvar unas pocas, 10 millones de personas, o 100 millones, perdón, de personas, que son los 1000 millonarios y las personas que necesitan para sostener ciudades-estado, ciudades start-up, de compras, de negocios que están construyendo en diferentes lugares del mundo. Hay uno en la costa de Honduras, se llama Próspera, la podéis buscar en internet,
y que van a vivir ellos rodeados porque no quieren pagar impuestos, ellos son autosuficientes, consideran que no tienen que pagar ningún impuesto a la comunidad y que van a vivir ahí protegidos por sus ejércitos privados, su sanidad privada, su educación privada, sus ejércitos privados. Y nosotros, los demás, vamos a morir en guerras climáticas, en todo lo que ellos consideran que va a ser el Armagedón, ¿no? La gran guerra universal que va a acabar con la tierra entregado como zona de sacrificio. Pues igual que esa zona de sacrificio se entrega al mundo, esto es así, no me invento, parece que estoy hablando de ciencia ficción, pero esto es así, lo podéis encontrar en muchísimos documentos y hay lo que se llama los asesores de Trump, los asesores de Zuckerberg o de Elon Musk o de Thiel, etcétera, etcétera, de los grandes magnates de las tecnológicas, tienen un manual que es la ilustración oscura, que si antes hemos hablado de ideales ilustrados, modifica los ideales ilustrados de la ilustración, que era osar pensar, atrévete a pensar, osar pensar, los modifican por unos ideales de ignorancia y de estultofilia y por unos ideales donde el mundo ya no sería una democracia como la que inaugura, ¿no?, los grandes movimientos sociales del siglo XIX y XX, sino que sería una gran empresa gestionada por CEOs, por gerentes enormes que la van a gestionar de acuerdo a los intereses de estos 1000 millonarios. Para que os hagáis una idea, en Próspera, en esta ciudad-estado, que tiene problemas con Honduras, tienen legislación y jurisdicción propia. Y la democracia que imponen es 1 metro de terreno, un voto. Es decir, los más ricos tienen más propiedades y tienen más votos. Es decir, esa es la democracia que entienden en Próspera. Bueno, pues igual que se sacrifica el mundo, nosotros todos, se sacrifican nuestras capacidades, nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de pensar, y a esto le ha llamado Dominique Boulier la deshumanización tecnológica. Él dice que va a acabar con esto que ya he repetido varias veces, que no quiero repetir porque quiero que hablemos. Y Shoshana Zuboff, que es la autora muy buena, tiene un libro que se llama El capitalismo de la vigilancia, que ella dice esto que dice, es muy divertido porque dice: la división del aprendizaje, las empresas tecnológicas y sus sistemas aprenden de nosotros mientras que nosotros aprendemos menos. Vamos desaprendiendo, haciéndonos más tontos, mientras que ellas se van haciendo muchísimo más listas, gratuitamente, a costa de nuestro trabajo, de nuestros artículos, nuestros papers, todo lo que hacemos. Se lo apropian sin pagar, porque por la falta de previsión no hay unas redes públicas. Hay unas, en Francia están haciendo bastante al respecto, se están haciendo cosas en esa dirección. Bueno, pues la buena noticia, si es que puede haber buenas noticias, es esta: los antídotos. Igual que las zonas de sacrificio, hay un autor que me gusta mucho, me parece que lo cito, Morisot, Baptiste Morisot, que es un ecologista, un filósofo ecologista francés, que trabaja cómo recuperar las áreas degradadas, la naturaleza degradada. Y tiene muchos trabajos sobre los lobos en Yellowstone y es decir, las zonas de sacrificio se pueden reparar, se pueden restaurar. La capacidad restaurativa de la naturaleza es enorme. Os quiero decir una cosa: la imagen está creada con el ChatGPT. Lo he hecho a posta para hacerme un guiño a mí misma y a vosotros. Y le pedí, dije, hazme una imagen de una naturaleza idealizada. Y me dice, ¿esta? Y digo, bueno, pues sí, vale, esta. Y la cogí para mostraros, pues cómo... Bueno, igual que se recupera la naturaleza mediante procedimientos que no son intervencionistas, muchas veces son dejarla estar. Es decir, dejarla que el río corra, que vuelvan los castores, que vuelva la vida, dejar que las abejas polinicen. No es intervenir, a veces no intervenir. Igual que sucede eso,
Igual sucede con las capacidades humanas perdidas. Es decir, también, a pesar de ese déficit cognitivo, a pesar de esa deuda cognitiva, también abandonar los móviles, volver al juego presencial, volver al activismo, volver a socializar las quejas que a veces hacemos individuales y nos separamos de la comunidad, volver a estar con los otros, al conflicto, a la fricción, también recuperamos capacidades que estamos perdiendo. Yo creo que podemos entonces crear, imaginar, pensar y reflexionar de todo lo que veis ahí en la pantalla, que yo no la veo, pero que me gustaría que ahora pensásemos, reflexionásemos y debatiésemos entre nosotros sobre lo que he dicho. Muchísimas gracias.